Estamos en otra entrega, otra edición de este espacio Tendencias de Noticias 24 Carabobo. Bueno, nosotros acá cómodos para empezar esta entrevista. Seguramente a ustedes les va a gustar muchísimo el tema o se van a identificar con ese tema y vamos a abrir desde ya, principalmente con nuestra invitada, para que ustedes conozcan de qué se trata el tema y por qué lo vamos a abordar. Así que yo le voy a ir dando la bienvenida a María Alejandra Rojas, licenciada en Psicología. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Tendencia a través de Noticias 24 Carabobo. El tema que nos trae precisamente hablando de lo que padece nuestra sociedad, que ha sido como muy común, y hablemos de la depresión. La depresión, el estrés también, que ha sido parte de ese origen de muchísimas enfermedades, tanto emocionales como clínicas, y que quisiéramos nosotros saber cómo salir de toda esta situación de depresión o de estrés que tanto nos atañe en la dinámica del día a día y que ha sido una cadena, ¿no? Generacional, desde los niños hasta los adultos. Así que bienvenida, María Alejandra. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que tú tienes allí un manejo especial en terapia, bien sea de pareja, de familia, con los niños, pero en este tema específicamente nos golpea, porque sabemos que la depresión ha tenido, digamos, un alcance a veces inesperado, que es precisamente muchísimas víctimas que hasta pueden perder la vida, y eso es bastante grave. ¿Cómo podemos nosotros manejar la depresión? O hablemos desde ese origen de la depresión. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ah, identifica la depresión como una de las enfermedades, porque es una enfermedad, que más afecta a la población mundial. De hecho, afecta el 3,8% de la población mundial. Estamos hablando de casi 300 millones de personas. Wow. Y eso es muchísimo. No distingue edad, no distingue sexo, no distingue posición social, ni actividad económica. Todos estamos quizá eh, en peligro de sufrir de depresión si no hacemos un buen manejo de nuestras emociones. Ahora, pero se ha hecho como muy común hablar de depresión. Antes era como, digamos, un poquito de tabú decir estoy deprimida, me siento muy mal, no sé cómo salir de esta agonía que tengo. ¿Cuáles son los tipos de depresión que comúnmente se conocen? Bueno, principalmente es importante que la población entienda que están en los estados de tristeza, de melancolía o algunos síntomas depresivos que se asocian a distintas situaciones que son más que todo transitorios. Podemos tener una semana donde nos sintamos tristes, donde nos sintamos en ese depre, y aparte de eso, entonces podemos desarrollar un trastorno depresivo, un trastorno de la depresión, en donde podemos tener episodios depresivos mayor o menor, ¿ok? Episodios que tienen un desarrollo que se extiende por mucho más de 15 días y con el que la persona puede pues vivir de una manera muy funcional, y los episodios depresivos mayores, donde ya se observan pues síntomas mucho más severos, donde la persona incluso ya no puede desarrollarse de una forma normal, ya no es tan funcional, e incluso pueden estar presentes síntomas de suicidio, o sea, ideas de suicidio. A eso iba, porque ese punto del suicidio, digamos que hoy en día pues se ha catalogado más o se le ha dado como muchísima tendencia, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que pareciera que de repente a veces también viven una especie de bullying o tienen una situación familiar que los golpea tanto en casa como en escuela, en la sociedad, y se sienten como discriminados o se sienten fuera de sí. Y allí llegan a ese punto del suicidio que yo digo que es lo peor que nosotros podemos hacer como ser humano, ir en contra de nuestra vida, licenciado. Claro que sí. Ya cuando llegamos al punto de ideas suicidas, de que la persona ya tiene una intención o una idea de que no quiere vivir, que no quiere existir, es, eso es ya la bandera más roja que debe existir y debemos tomárnosla en serio, porque muchos padres, particularmente adolescentes, no lo toman en serio, piensan que es un llamado de atención, y sí es un llamado de atención, pero un llamado de atención para para que ayuden a esa persona, a ese adolescente.
Ahora, ¿cómo conocemos esos casos, digamos, como padres y nos coloquen en alerta y decir, wow, mi hijo yo lo veo una actitud o una conducta que no es la normal, no es la que con la venía? Porque es que, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos adolescentes, no, es que él se comporta así o se encierra porque es normal en adolescentes o porque no quiere hablar porque es normal en adolescentes. Ya esas conductas las hemos normalizado y a veces no sabemos que realmente ahí hay una conducta y una condición en la que tenemos que estar alerta de que no suceda o evitar esa situación y rescatar a nuestros hijos. Como padres tendemos a minimizar mucho los problemas de nuestros hijos, particularmente cuando están en la adolescencia, porque es básicamente les decimos, tú no sabes lo que es un problema real, espérate que llegues a la adultez. Y se nos olvida que durante la adolescencia todos los problemas son reales y todos tienen su peso. Entonces no podemos de alguna manera minimizar ni restar la importancia a los problemas de un adolescente particularmente, de un niño en general, pero mucho menos de un adolescente. Sí, porque a veces le decimos, no te metas en esto porque todavía eres muy niño. O cuando le decimos, tienes que comportarte así porque ya eres un adulto, ya eres grande. Y entonces, bueno, el adolescente se siente así como que en un limbo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Realmente soy un niño? ¿Soy un adulto? ¿Cómo me comporto? ¿Realmente no entro en esta reunión y qué puedo hacer? ¿No? Exacto, de hecho el suicidio es la causa número 4 a nivel mundial de muerte en personas entre 15 y 28 años, creo, y eso es alarmante. Estamos hablando de niveles muy alarmantes. Claro, y cuando llegamos a la etapa de la adultez, digamos que los problemas son mayores, que tenemos mayor responsabilidad, que nuestra situación económica a veces empeora y no sabemos cómo manejarla, y esto a su vez es una cadena porque también a nivel amoroso a lo mejor tampoco nos va muy bien, entonces tenemos una sobrecarga emocional y de estrés en el permanente día a día de vivir esa dinámica tan apresurada y que nos agobia, y es allí donde entra esa depresión que yo creo que es donde se agudiza más y se alarga más digamos, esa condición emocional. Yo siempre conversando con mis pacientes les digo que venimos de la costumbre de buscar ayuda si necesitamos ayuda con una tarea, necesitamos ayuda queremos aprender una receta o necesitamos aprender algo, siempre está YouTube, siempre está el Internet, siempre hay herramientas. Pero a nivel emocional, no buscamos la suficiente ayuda. Obviamente no hemos llegado al punto donde en las escuelas se esté dando educación emocional, donde nos den habilidades para la vida. Entonces salimos a la vida, salimos a la adultez, tratando de luchar con nosotros mismos, como vaya viniendo, vamos viendo, como dice el dicho. Así es. Y realmente no tenemos herramientas, pero a la vez tampoco estamos prestos a buscarlas. Nos negamos mucho a la ayuda psicológica, porque yo no necesito ir a un extraño a contarle mis problemas, yo voy a solucionar mis problemas yo solo. Sí, porque sucede, licenciada, que cuando nosotros tenemos una situación y alguien nos alerta y nos dice, bueno, yo considero que tú debes ir a un psicólogo, yo no estoy loco, o Es yo no una estoy ofensa. loca, o sea, ¿para dónde me vas a mandar tú? Yo no tengo problemas, el problema eres tú o el problema es otro. Entonces es ahí donde decimos que le tenemos ese miedo a ir al psicólogo, como muchos le tienen miedo a ir al odontólogo, por ejemplo, pero que muchos le tienen miedo de ir al psicólogo porque consideran que ya me están diciendo que estoy loca y que yo no pertenezco a este mundo, ¿no? Y ahí como que parece que esa depresión se agudiza o se intensifica. Claro, es que si tienes algún tipo de situación médica, vas a ir al médico. Si tienes problemas en el corazón, vas a ir al cardiólogo. Si tienes problemas de azúcar, vas a ir también al médico que te va a solucionar el problema. Pero si tienes problemas emocionales, cuesta mucho que vayas al psicólogo. Hoy por hoy, afortunadamente, las personas están tomando más y más conciencia, pero sucede que si nosotros como adultos nos negamos a buscar ayuda, entonces también nos negamos a buscarle muchas veces la ayuda a nuestros hijos. Esperamos hasta que la situación esté en un nivel mucho más elevado de dificultad para buscarle ayuda a los muchachos, a los niños. Yo supongo que cuando usted tiene unas consultas allí, todos van como en modo emergencia. Es decir, ya estoy en el acabose, allá abajo, ¿cómo salgo de ese hueco? ¿Cómo salimos todos de ese hueco? Es decir, que es lo último que nosotros realmente queremos visitar, es al psicólogo o al psiquiatra en este caso, porque consideramos que en vez de ser una inversión, a veces es un gasto, no puedo hacer ese gasto ahorita con el psicólogo y todos tenemos que tomar en cuenta de que
nuestro estado emocional es tan importante para la salud, porque de allí nosotros evitamos situaciones de salud biológicas o clínicas que no nos lleven realmente a llegar a esa emergencia y que más bien tenemos que buscar esa ayuda psicológica para evitar enfermarnos en cualquier patología que pueda existir, porque es que sabemos que el estrés también nos trae y la depresión nos trae muchísimas enfermedades. Me gustaría que usted me hablara un poco eh, en las depresiones que usted ha tratado, porque yo sé que empiezan a padecer de algunas situaciones, es decir, se les quita el hambre, se les quita el sueño, empiezan a veces a manifestar cosas en la piel. ¿Cómo ha tenido usted algunos pacientes que ha tenido una situación bien grave y que diga, bueno, tenemos que alertarlos porque de verdad esto está sucediendo y en vez de tratar solamente una situación emocional, tenemos que tratar todo, una serie clínica completa? Claro, bueno, ¿cómo se desarrolla una depresión? Principalmente hay factores externos, ambientales, que están sucediendo alrededor de la persona en la mayoría de los casos, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la depresión tiene varias causas. Una de ellas es sencillamente un desbalance químico que ocurre en nuestro organismo, ¿ok? Entonces, no es, tú a la persona que sufre de diabetes no le dices, pon de tu parte para que se te quite la diabetes, ¿verdad? Entonces, a la persona que sufre de depresión no le puedes decir, pon de tu parte para que se te quite la depresión, cosa que sucede comúnmente. Porque la depresión es mucho más compleja, nos afecta, así como nos afecta mentalmente, psicológicamente, nos afecta físicamente. También hay un componente hereditario. Si en tu familia ha existido una persona que ha sufrido de depresión, o como dicen muy comúnmente, es que sufre de los nervios, probablemente sufre de ansiedad o sufre de depresión, dos cositas que van muy comúnmente de la mano. Entonces, eso también es algo que puede ayudar. La depresión también puede estar dada por la situación, la crianza, ¿ok? Si estás alrededor de personas con un estado de ánimo muy deprimido, si tus padres tienen depresión, probablemente el adolescente o niño pueda desarrollar depresión o un estado deprimido, mejor dicho, porque obviamente a su alrededor no hay factores que le estimulen a que esa producción química de su organismo esté adecuada. Sí, porque cuando las personas están en una depresión, entonces le empiezan a decir, tienes que poner de tu parte, Sí. tienes que ser positivo, tienes que, ¿cómo hago para tener esas ganas? ¿No? ¿Cómo hago para salir de allí si no tengo esas ganas? Es decir, ¿cómo me ayuda mi espacio, el ambiente, las personas que están allí, hacia dónde tengo que ir? Porque es que cuando estás en esa depresión, en esa tristeza o en esa nostalgia que te está consumiendo, es decir, no tienes ganas de nada, no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de sonreír, no tienes ganas de absolutamente nada. Entonces, es ahí, claro, tenemos que estar conscientes de que tenemos un problema. Claro. Eso sí, hay que tener una conciencia de que yo necesito ayuda, de que yo voy a poner de mi parte, pero para poder asistir a estos especialistas que me den esa manito y poder nosotros salir de esa depresión. Entonces, bueno, quisiéramos ir conociendo, licenciada, precisamente esos casos, tanto en la adolescencia como en los adultos, bueno, incluso hasta niños, no sé si le ha tocado tocar esos precisamente en los niños, porque a lo mejor no es muy común, pero sí debe existir. Sí, sí existe, la depresión existe en los niños, en los adolescentes y obviamente también en los adultos. Lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de los síntomas son similares, ¿ok? Así como hay un estado de ánimo deprimido, entristecido, no necesariamente es lo más fundamental o lo que siempre está presente. Aparte de eso, hay un estado mental que por lo general está como confuso, hay dificultad de concentración, hay como un enlentecimiento motor, es decir, la persona igual y se siente y se ve que está como más enlentecida. Hay afectación en el sueño, afectación en el apetito, afectación incluso en la libido, ¿ok? Hay también eh, irritabilidad, eso se ve particularmente en los adolescentes. La persona se vuelve irritable por cualquier cosa. Y uno de los síntomas que más hace que la persona busque ayuda se llama anedonia o pérdida de la capacidad de disfrutar. La persona que antes disfrutaba tomarse una taza de café ya no lo disfruta. Si antes tenías una actividad que te gustaba hacer, ya no te genera
bienestar, ya no lo disfrutas. Eso por lo general activa una alarma en las personas de, epa, yo no estoy bien. Tú puedes tener un mal día, puedes tener dos, puedes tener incluso una mala semana, pero ya cuando son varias, ya son a partir de 2 semanas, ya empiezas a sentir que, epa, aquí hay algo que está mal. Y por lo general ese es el momento de buscar ayuda, porque ya más de 2 semanas con estos síntomas presentes la mayoría del tiempo es un indicativo de depresión. Además que rodearnos también de esas personas positivas, ¿no? Rodearnos de esos espacios y buscar sacarle el cuerpo, ¿no? A esas situaciones o aquellos espacios o aquellos ambientes donde no nos permiten florecer realmente lo que somos. Entonces, bueno, es allí donde tenemos que ver. Por eso es que es importante estar en permanente terapias, estar buscando siempre ese momento de la felicidad para ti, porque a veces decimos, no, es que, ¿cómo creen ustedes que nosotros vamos a ser felices? O sea, en una situación como la que estamos, no, en cualquier espacio que tú consideres en la que tú te sientas a gusto, ahí buscas parte de esa felicidad, ahí buscas lo que realmente tienes que explotar para poder salir adelante y que esas situaciones no te sumerjan en un estado crítico de tristeza o de nostalgia. Y así que bueno, esa es parte de alguna de las tareas que tenemos que estar pendientes y que me gustaría que usted nos diga cuáles son esas recomendaciones que usted hace en sus consultas con sus pacientes o bueno, cuando tiene alguna amiga que también tiene esas situaciones, porque digamos que aquí todos siempre queremos tener unos de amigos doctores, policías y hoy en día psicólogos. Sí, principalmente, bueno, la primera recomendación es busca ayuda porque si tú ya tienes tiempo tratando de salir adelante, poniendo de tu parte, siendo positivo o positiva y no estás viendo mejoría, busca ayuda. Siempre que se manejan pacientes con algún tipo de situación a nivel de depresión o de ansiedad, lo primero que se trata de hacer es generar hábitos positivos. El tema de la alimentación saludable no es nada más para estar bien físicamente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de que no hay salud sin salud mental. Entonces, puedes hacer todo el ejercicio que quieras y comer todo lo sano que quieres, pero si no atiendes tu mente y no manejas tus emociones, pues igual y no vas a tener salud. Así es. Entonces, tener hábitos saludables de alimentación, de sueño, de ejercicio. Nadie te dice que te tienes que meter a un gimnasio o que tienes que hacer ejercicio como fitness y todo esto. Sencillamente con tener algo de ejercicio a nivel de aire libre, caminata, es suficiente. Nada, Y como conectarse con el aire libre. claro, eso Eso tiene es una demasiados paz. beneficios, demasiado. Claro. Y entre otras cosas, eso, y sí, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando la persona ya está presentando síntomas que son muy fuertes, necesitamos buscar apoyo con psiquiatría para medicar, porque la gente le tiene miedo a los medicamentos. Pero si tú te tomas una pastilla, un antibiótico, porque tienes una infección, pues como decía al principio, esto también es una enfermedad, que si necesita medicación, pues debería de tenerla. Hay mucha mala información al respecto de, es que yo no quiero tomar drogas, yo no me quiero hacer adicto. Los medicamentos contra la Porque si me depresión, tengo que tomar algo para dormir, porque no puedo conciliar el sueño, porque eso también, esa claro, ansiedad que tienes con respecto a esa depresión o a esa situación emocional grave, tampoco a veces no te da sueño, entonces quieres dormir y te tienes que tomar una pastilla, de repente eso también tiene que consultársela al al médico. psicólogo para ver qué tipo de pastilla realmente te recomienda o algo que tú necesites para un tecito. Allí siempre recomiendo, bueno, es bueno tomarse, antes recomendaban la valeriana, no sé si hoy en día eso todavía está en el mercado, pero siempre te recomiendan ese tecito para que tú te relajes y puedas dormir en paz. Tener una buena rutina de sueño, lo que hablamos, higiene del sueño. Y como te decía, sí, entender que el medicamento, siempre que está supervisado, con una instrucción médica, con un médico que está allí, te está diciendo cuándo vas a iniciar, cuándo vas a terminar, cómo te lo vas a tomar, no tienes por qué tener miedo. Y bueno, obviamente sí, las rutinas saludables, los hábitos saludables son sumamente necesarios. Cuando existe ese mal, digamos, dentro de la familia con el que convives con el problema, Uh -huh. ¿cómo hacen ustedes para poder canalizar? Porque no es nada más ella tiene el problema grave, pero son todos los que están allí sumergidos en esa situación y que hace que ella es la que reciba o él
reciba esas energías tan negativas y que ha absorbido todos esos problemas y la ha llevado a una depresión. Digo, hablo de mujeres y casi siempre hablo en el género femenino porque son la gran mayoría de las mujeres las que padecemos una situación así bastante grave. No queremos dejar de lado que los hombres también lo tienen y que hoy en día lo han venido manifestando porque son un poco más reservados, digamos, por el tema de que, bueno, yo soy hombre y no quiero llorar o no quiero hacerme sentir mal o no quiero demostrarle a nadie que yo realmente tengo un problema, pero sí existe en los masculinos. Entonces, ¿cómo ir trabajando ese vínculo familiar donde existe el problema en esas cuatro paredes? Bueno, en el caso de niños y adolescentes, el apoyo familiar, bueno, en todos los casos el apoyo familiar es necesario, pero en el caso de niños y adolescentes es el 80% de la mejoría del paciente, ¿ok? Mm. Y en el caso de los adultos es mucho trabajo de conciencia. Obviamente, si se puede involucrar al grupo familiar, si se puede involucrar al grupo de apoyo, no necesariamente estamos hablando siempre de familia, mejor. Pero ya con los adultos es un poco un tema más individual, porque toca crear algo que nosotros llamamos conciencia de enfermedad, es decir, que tú no puedes minimizar lo que estás teniendo. No es que yo, son tonterías, no son tonterías, son tus problemas e importan. Y tienes que entender que así como cuando estás enfermo tienes que guardar reposo, pues cuando estás teniendo una depresión, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, también tienes que tomar en cuenta ciertas recomendaciones. ¿Cómo se manifiesta también estas depresiones en el caso sobre todo de las femeninas y adolescentes? Porque existe la anorexia, existe la bulimia y que son esos trastornos alimenticios, pero que realmente radica de la depresión. Lo que pasa es que nosotros manejamos un término que es comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Es la existencia de dos o más trastornos en una misma persona. Entonces, cuando vemos trastornos alimenticios, puede que haya una comorbilidad, es decir, que exista en esa persona un trastorno depresivo, pero no necesariamente es, es determinante que haya eso, ¿ok? Entonces, ya trastornos de alimentación, por ejemplo, pueden existir en personas que tienen depresión o no tienen depresión. Por lo general sí se asocia mucho a la ansiedad, pero son como que es otro apartado, es otra cosa. Y colindando con la depresión pueden existir muchos otros trastornos, claro que sí, por lo general la ansiedad. A partir de la pandemia, los, los índices de depresión y de ansiedad aumentaron muchísimo. De hecho, el 70-80% de los casos en consulta privada son depresión y ansiedad. Ya un último mensaje, licenciada María Alejandra Rojas, que estamos hablando con este tema de la depresión, ese mensaje para que todos podemos tener esa alerta permanente y no dejar llevar hasta la última situación grave, que sería en algún caso el suicidio o esa enfermedad que te pueda causar una muerte con respecto a esta condición o a esta enfermedad que es tan lamentable como la depresión. ¿Qué recomendaciones nos da? Bueno, fíjate que para finalizar, antes de finalizar, perdón, en las personas mayores, en los adultos mayores también se da la depresión y aunque no haya una intención suicida, los adultos mayores se abandonan, se dejan morir, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también es un síntoma bien importante. ¿Cuál sería la recomendación? Busca ayuda, está atento, ten conciencia de cómo te estás sintiendo y no te obligues a manejar las cosas por ti mismo, entendiendo que mientras más tiempo pase también va a ser más difícil sacarte de ese huequito donde te vas a ir cayendo poco a poco. En cuanto a los padres, sean conscientes, créanle a sus hijos. Si ese niño está manifestando un llamado de atención es por algo, así que no lo desestimes, no minimices esa necesidad que te está mostrando tu hijo, tu hija, y también busca la ayuda. Porque a veces no solamente es que estamos como tristes todo el día, la ira también es parte de una depresión, es una expresión de parte de esas depresiones que tienen y esos trastornos emocionales internos que existen allí y que bueno, que se van manifestando de diferentes maneras. Así que bueno, muchísimas gracias, licenciada María Alejandra Rojas, por estas recomendaciones. Nosotros vamos a ir a una pausa porque ya venimos con otra invitada especial hablando parte de este tema, pero también de todo lo que nos traen a través de su fundación. Ya les decimos cuando volvamos.
Aquí estamos de vuelta con Tendencia a través de Noticias 24 Carabobo. Bueno, nosotros tomándonos nuestro cafecito también, mi compañera, porque la invitada anterior no toma café, así que yo tengo ya acá a mi invitada en esta oportunidad para poder conversar con ella con respecto a la depresión, que es el tema central que nosotros veníamos hablando en la etapa anterior de la entrevista. Acá nuestra invitada pues es parte y testigo fiel de lo que es padecer una depresión, una situación emocional que allí nos atañe a todos, no nos escapamos de eso, pero gracias a Dios, Nucelis Acuña, que es parte de ese testimonio, que acá nos va a hablar de la depresión, cómo salió de ella y cómo ha venido evolucionando como ser humano, como persona, y que agradecida estoy de poder compartir contigo este espacio, Nucelis. Oye, Bienvenida. gracias, Esther, gracias pues a Noticias 24 Carabobo por la oportunidad que me da como persona, como mujer, de poder pues dar mi testimonio y que esto sea más bien una ayuda, una inspiración para que esas personas que estén en situación de depresión, de que sepan que habemos muchas personas que estamos padeciendo de lo mismo y que sí se puede. Bueno, quisiéramos conocer ese testimonio de esa situación que ocurrió, cómo se originó. Sabemos que después, ya al finalizar el programa o como vaya el desarrollo, nos vas a hablar de la fundación o cómo te hiciste empoderada, Latam. Pero allí, en ese resultado final, ¿cómo fue todo un proceso? Sabemos que padecer una depresión es una situación que a veces ni siquiera nos quisiéramos acordar porque nos entra como muchísima nostalgia o estar conectados aún o pegados a esa situación. Pero sí nos gustaría saber que una mujer tan poderosa como tú pudo salir de allí a pesar de todo lo que pudo ocurrir, que eso es lo que queremos conocer en este momento. Sí, mira, bueno, explico brevemente, pues a raíz de una ruptura de una relación amorosa, pues caí en un proceso de depresión muy fuerte, ¿okay? Al punto de, bueno, como indicó la doctora, al punto de querer suicidarme. Bueno, encontraba salida, hubo muchos episodios en esa ruptura que me llevó a eso. ¿Okay? Fueron muchos episodios constantemente en un corto tiempo que realmente caí, como decir, como lo digo yo, en un shock emocional que no veía salida, no tenía, Pero ¿qué no veía, sentías primero? No sé, es decir, sentías que lo que, estabas, que llorabas mucho. Vamos hacia ese paso, sí. no es que seamos chismosos, que queremos saber, no es que queremos saber el Sí. cuento, pero queremos es que tú seas ese reflejo de aquella persona que a lo mejor nos está viendo y dice, wow, no sé, Liz está pasando por eso, yo creo que me siento identificada con ese caso. Quisiéramos conocer a detalle cómo fue que tú caíste en depresión. Primero, a veces uno no se da cuenta en cuándo estás, pero cuando tú caes, después cómo saliste, pero de darnos todos esos Sí, detalles para bueno, conocer. ¿cuáles eran los síntomas que tenía? No tenía ganas, de, por supuesto, de trabajar, no tenía ganas de arreglarme físicamente, lloraba, pensamientos negativos, veía todo, pues todo negro, o sea, como decía la doctora, estaba como en un huequito, pero en un huequito negro donde no realmente no veía salida a la situación que estaba en ese momento. Y cada día me estaba sumergiendo más, estaba en sitios y ni siquiera me sentía realmente como parte de ese sitio. O sea, podía estar aquí a lo mejor conversando contigo y yo para mí era igual, estar o no estar. Por decirte algo, en ese momento pude adquirir un vehículo nuevo y ni siquiera sentí una felicidad por ese logro que yo había obtenido por haber comprado un vehículo nuevo en esa situación. O sea, ni siquiera tenía una alegría. Entonces, cuando empiezas, mis ojos no brillaban, o sea, ese tipo de síntomas que tú sientes. ¿Y físicamente cómo te sentías? ¿Habías adelgazado? Había adelgazado O muchísimo. sentías que, por ejemplo, tenías más ojeras, que digamos, tu condición física no era la más adecuada, no te sentías bonita? No quería comer, o sea, perdí mucho el apetito. ¿Okay? Bueno, hay personas que le da al revés, que le da por comer dulces, por comer más de lo normal, pero a mí me dio por no comer, por no tener ingesta. Te Hasta dio a como veces esa inapetencia, ya. inapetencia totalmente, que no quería comer absolutamente nada. ¿Okay?
Entonces, eso ya perdí muchísimo peso, muchísimo, llegué casi que como a 53 kilos. Era Imagínate. demasiado, o sea, estaba demasiado flaca, la gente no dormía. A veces hay días que pasaba que no podía ni siquiera dormir. Ahora, mucha gente asocia eso, porque tú nos estás hablando de tu caso de una relación amorosa, mucha gente lo asocia, no, bueno, ese es el despecho, vamos a esperar que pase su despecho, que ella llore, que se sienta, porque tiene que vivirlo, porque bueno, uno dice que cuando uno tiene que vivir eso, ajá, pero pasan 2, 3 meses, 4 meses, y uno está en ese mismo estado, es donde la gente dice, bueno, pero ¿hasta cuándo va a durar ese luto amoroso? Es decir, ¿cómo va a salir de ahí si yo la veo que está acabada? ¿Cómo buscaste tu ayuda? ¿Quién te llegó ese angelito? Porque siempre existe un angelito, Sí, tal cual. no sé, siempre existe ese angelito que nos dice, mira, yo considero que debemos hacer o una terapia o debemos hacer esto, o vamos a salir, o vamos, me imagino que a esas amigas o a esa familia o alguien que de repente que a lo mejor ni estaba tan relacionado a tu vida y llega. Tal cual, así como lo estás diciendo. Llegó un angelito. Un día recuerdo, iba yo rodando, manejando en Caracas hacia donde yo estaba viviendo y ya estaba así como que, oye, Dios mío, ya yo no quiero seguir aquí. O sea, de verdad, o sea, llévame, no quiero seguir porque realmente no le estaba viendo como quien dice sentido a la vida, literal. No tenía sentido a la vida. Soy una persona que no tengo hijos, entonces yo decía, ¿para qué trabajar? ¿Para qué tener cosas materiales si realmente no tengo a quién dejárselo? O sea, no tengo por qué luchar en ese momento, porque ya ahora entendí el por qué. Ahora sí tengo por qué, mucho por qué luchar, mucho por trabajar, ¿no? Qué Pero en belleza. ese momento, eso eran mis ¿Eso sucedió hace pensamientos cuánto negativos, tiempo? No hace sé. 4 años. Mm. Esos eran mis pensamientos negativos que llegaban a mí. Y bueno, ya yo le decía, mire, y en eso me llamó una amiga, la cual es la fundadora de la fundación, la ¿Qué vamos a presidenta, decir el nombre? sí, Empoderadas Latam. Ok. Y Es bueno, ese regalito de ese Dios, angelito. ese regalito de Dios que te Sí, mandó para poder, digamos, buscarle motivos a la vida. sí. Y bueno, empecé yo y me llamó, al principio pues ella me hizo la invitación hacia un curso de realmente para poder ir sanando todas esas heridas. Y de allí pues surgió, ella en ese momento no era la presidenta de la fundación, pero a raíz de que ella también sufrió depresiones muy fuertes también, pues decidió justamente empezar a ayudar Pero a esa antes de gente, eso ¿no? que tú te dieras cuenta, bueno, Uh-huh. esto me gusta, con esto me identifico, ¿probaste algo más? Antes de eso, ¿probaste otras salidas? Es decir, más allá de buscar una forma de decir, bueno, yo no quiero estar más en este mundo, buscar orar, por ejemplo, buscar caminar, buscar salir, es decir, ¿cuáles fueron esas alternativas que tú buscaste que tú dijiste, no, bueno, esto fue un intento fallido porque no me siento bien aún, no puedo seguir adelante? Sí. Es lo que tú dices y lo que la doctora comentó, o sea, empezar a ser consciente de que realmente tienes una enfermedad, de que realmente estás sufriendo de depresión. O sea, hacerte consciente, eso fue lo que me ayudó muchísimo, de levantar la mano, pues necesito una ayuda, pero ya no es una ayuda, necesito ayuda profesional, necesito ayuda espiritual, necesito una autoayuda, o sea, es como un conjunto de muchas cosas que requieres para poder salir de la situación. Cuando empecé justamente a trabajar en esas 3 áreas de mi vida, o sea, en buscar ayuda profesional, a buscar personas que me dieran herramientas para yo poder salir, primero hacerme realmente 100% consciente, porque recuerdo que en uno de los ejercicios, cuando vi, o sea, yo no sabía que tenía tantas cualidades y digo, Dios mío, ¿dónde salieron tantas cualidades? Pero es que realmente me empecé a darme o a hacerme consciente de todas las valiosas atributos que yo tenía, que yo ni siquiera lo sabía. Ahí despertaste. Ahí desperté. Ahí dijiste, Sí, aquí hay una nueva Nuceli, es ya correcto. yo creo que está desapareciendo esa oscuridad y se me Uh-huh. está abriendo esa nube para ver la claridad.
no solamente del cielo, de lo que tengo aquí alrededor, y qué importante es cuando tú sientes eso. ¿Qué sentiste? ¿Pudiste respirar? Dijiste, dice, wow, o sea, literal, wow, o sea, no sabía que tenía tantas atribuciones que tenía, o sea, qué bonito es tú misma reconocer todo lo bueno que tú tienes. porque te enamoraste de ti. Te enamoraste, porque uno tiene que enamorarse de uno mismo, uno tiene que verse en el espejo y decir todas esas bondades que tú tienes y todas esas virtudes. No quiere decir que es que tú te sientas, digamos, más que nadie, pero qué importante es saber convencerte a ti misma de que tú puedes, de que esa oscuridad tuvo un tiempo y que hay que cerrar un ciclo, porque todos esos ciclos, todos los pasamos y tenemos que cerrarlo, saber el momento para no aferrarnos solamente a una sola situación. Eso es igual como cuando tú dices, bueno, yo soy feliz todo el día y ando corriendo y ando gritando o ando sonriendo. No, todo tiene su momento. Hay momentos de seriedad, hay momentos de alegrías, hay momentos de llorar, hay momentos... Esos momentos y esos ciclos se viven en su valga allí la redundancia, que es el momento, y ya, así lo vivimos todos. Entonces, precisamente esa depresión siempre hay que buscarle romper ese ciclo para salir de esa oscuridad, y ahí es donde nace Fundación Empoderadas Latam, que de eso quisiéramos hablar, no sé, Liz, porque qué importante es saber que tú, después de toda esa situación, nace esa fundación, o bueno, ya era parte de lo que existía, pero que tú pudiste pertenecer y que hoy en día ya se lo transmites a muchísimas mujeres. ¿De qué trata la fundación? Sí, bueno, somos un grupo de mujeres, no somos especialistas, no somos psicólogas ni consejeras, sino que hablamos como nosotros le decimos, somos muchos corazones, somos muchas mujeres de corazoncitos rotos, pero que estamos todas en un mismo sentir. Todas las que pertenecemos y somos miembros de mí en algún momento hemos sufrido de depresiones, pero que somos esos muros de contención, esa ayuda, esa de que desde mi experiencia te ayudo a que no te levantes mientras tú buscas ayuda o mientras te damos ese despertar de que necesitas ayuda profesional, necesitas también ayuda espiritual. Por muchas de las cosas que a mí también me ayudó fue empezar a crecer mi parte espiritual, de sanar por dentro. Cuando tú empiezas a sanar tu interior, ¿cómo se te refleja en tu exterior? O sea, es algo que es mágico, es impresionante. Claro, Y todo eso fluye, fluye. te sientes como, digamos, esa fuerza y esa motivación de que tú dices, todos los días voy a tener una idea diferente. Hoy hago mi agenda y según esta agenda yo voy a ir construyendo ese caminar, ¿no? Ese pasito a pasito para ir labrando el camino, y qué bonito y qué importante es que ustedes sientan eso y que entre todas esas mujeres que estén allí se sientan empoderadas. Pero el objetivo real de la fundación refugia a mujeres que están pasando esta situación, o hay otras cosas que ustedes allí se involucran en otras actividades. ¿Cuál sería ese objetivo principal? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es ese muro de contención, como te lo mencioné, hacia mujeres que están sufriendo estas mismas situaciones, de decirles que aquí estamos, de poder prevenir justamente el suicidio. Muchas de las que estuvimos allí tuvimos mentalidad o pensamientos de suicidio, entonces te ayudamos o te acompañamos en ese proceso mientras buscas 100% toda la ayuda, y te vamos y te acompañamos de la mano. Cuando me hablas de suicidio, es que digamos que ese punto a mí me conmueve mucho, porque yo digo, wow, ¿cómo llegar a pensar, llegar a pensar que puedo atacar con mi vida? Es decir, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo busco que eso llegue hasta ahí y buscar algo que termine con mi vida en ese momento? ¿Qué sentías? ¿Qué buscaste tú en ese momento? Es que justamente como te comenté, cuando yo no tengo sentido a la vida, no le sentía. Me daba igual si estar aquí sentada contigo o, no sé, o en cualquier lugar. O sea, me daba igual. Cuando llegas a eso, tú no le ves sentido a nada, o sea, todo te da igual. ¿Pero lograste tomarte algo para poder atentar contra tu vida? ¿Qué hiciste? No, nunca intenté, más siempre quise, bueno, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? Ya ese era como tu lema. Mi lema es ¿para qué voy a vivir? Y entonces lo que hacía era sumergirme de que no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada. Entonces, ¿para qué? Era como que a lo mejor morirme como viva, algo así, no sé. Algo así te lo pudiese a lo mejor explicar, que me estaba muriendo en vida. Exacto. Sí. En alma, en espíritu.
Que En sientes mi como que caso, esa alma se fue se saliendo fue. de tu cuerpo y que ese cuerpo ya estaba, digamos, Creo sobrevolando que Dios otros me mundos. sostuvo en muchos momentos a lo mejor de no poder llegar a tentar, porque si hay mujeres que pueden llegar a tentar ¿Ya contra has su conocido vida. esos casos dentro de Sí, la se han fundación? conseguido, que han podido atentar contra su vida, de tomarse cosas, de tomarse a lo mejor cloros, tomarse o cortarse las venas. Entonces eso es bastante delicado, es bastante doloroso, Claro. pero las comprendo porque en algún momento estuve en ¿Y cuál es el ese. mensaje que ustedes les dan? Es decir, ¿cuáles son esas actividades, esas tareas, ese, ese porvenir que ustedes agarran con las mujeres que allí están en esa Primero fundación y las decirles que no estás sola, que habemos un grupo de mujeres, pues ahí para ti, dispuestas a servirte, dispuestas a darte ánimo, a inspirarte, de que nosotras también tuvimos en esa situación y que sí se puede. Si yo pude y muchas pudimos salir de esa situación, pues todas podemos salir. ¿Y cómo hacen? Es decir, llego acá en la fundación, bueno, no sé, Liz, tengo esta situación, si me estoy viendo con un psicólogo, pero necesito hacer otras cosas. ¿Qué prestan, digamos, qué servicios prestan ustedes para salir de Mira, esa oscurana? damos talleres, Ujú. ¿ok? Por supuesto, como somos fundaciones, estamos dispuestos a las colaboraciones de personas expertas Claro. en el tema. Sí, porque son una Sí, fundación sin fines de lucro. sin fines de lucro. Okay. Adicional, pues la presidenta de la compañía, ella es coach, entonces le damos coach a las personas, ¿okay? Que necesitas para irlas acompañando, mientras ellas también hacen la parte profesional. Claro, esa opción que tienen estas mujeres que llegan a ustedes, que es parte de esa emergencia, cuando uno dice, bueno, necesito un 0800 Sí, empoderadas Latam para que me saque de esta situación, ¿han podido detener sí, alguna, digamos, alguna alteración que tenga sí, emocional una de las mujeres que llegan a su fundación? sí. Hemos podido tenerla. De hecho, también hacemos café o compartimos. O sea, compartir, así como estamos aquí nosotras, hacemos compartir café, vamos a compartir un café y vamos a conversar. Muchas veces a lo mejor las mujeres nos callamos y Ese cafecito que tenemos sí, aquí, no sé, que tenemos que compartir. nos callamos justamente Porque por eso. eso es bonito, porque fíjate, cuando uno está en una situación de depresión o emocional muy fuerte, a veces uno quiere llorar y quiere contar todo y quiere, entonces ahí las personas que están a tu alrededor dicen, bueno, mira, yo no puedo escucharte del todo porque yo no tengo tiempo. Yo tengo que atenderme a otras cosas y si te escucho, siento que me estoy sumergiendo en tu problema. Entonces siento que si tú lloras, yo voy a llorar y voy a estar en esa situación también, es contagiante. Entonces, ¿cómo buscar esas personas que quieran conocer tu caso y que tú te puedas desahogar y que no signifique que yo te quiera contaminar con mi tristeza, pero necesito que me escuchen porque de verdad siento que me estoy ahogando? Eso es lo que ustedes hacen en la Es fundación. correcto. Es allí, es ese rescate y que decir, bueno, no hay Es otras ese espacio personas que te seguro. escuchen, pero somos estos angelitos que están aquí y que te puedan atender muchísimo, con muchísimo gusto. Eso de verdad me alienta que existan personas presta para escuchar y ayudar y son esos angelitos que tenemos que ir en cadena, ¿no? Tenemos que ir en cadena para que la sociedad esté mejor, para que no permitamos que una situación realmente nos agobie, somos del tamaño de los problemas y que tenemos que salir adelante y que llevemos a esos adolescentes, a esos niños, a darle una paz, a darle una vida mejor para que ese futuro esté lleno de seguridad, de ese enamoramiento de uno mismo, que la vida no depende de otro, aunque por allí todavía tenemos a la licenciada, pero quisiéramos de repente también saber, porque es que uno dice, no, es que mi vida no depende de otro, pero es que todos vivimos en una sociedad y entonces en esa sociedad todos somos necesarios y queremos siempre estar como agarraditos todos en la mano para poder salir adelante, o alguien que te eche el empujoncito o te dé esa motivación, entonces siempre vamos a estar como al lado de otros diciendo, vamos que todos podemos juntos. Y es ese mensaje que también yo quisiera resaltar y es parte de estos programas, es parte de los que nos están viendo aquí que trascienden el mundo y que hay esos mensajes bonitos que además Empoderadas Latam también tiene esos contactos online y de manera permanente allí a través de la telefonía, a través de las redes sociales,
para que ustedes puedan estar en contacto con ellas y no sé si hombres también se pueden sumar a eso, Bueno, aunque son empoderados. es que dijimos que vamos a tener que sacar la versión empoderados. Ojo, Sí porque los hay, es que sí los hay. Ojo, porque es que es también educar al hombre a tratar a la mujer. Uh-huh. ¿Okay? Hay mucho maltrato, de género, pero también hay maltrato de mujeres contra hombres. Entonces, eso es parte de los mensajes que nosotros queremos hacer llevar a través de este programa y de este espacio. Nocelis, ya para ir finalizando, para podernos despedir. Gracias. Mira, como tú decías, estamos con ese acompañamiento de estas mujeres, pero lo que te quería comentar, que tú dices lo de la parte emocional, también viene parte de uno, ese crecimiento interno, ¿no? De poder, o sea, date el permiso. O sea, nosotros tenemos el derecho de darnos permiso. Hoy estoy triste. Sí, estoy triste. O sea, la semana pasada se me murió mi perrita. Estoy triste, sí. Pero ya, o sea, pasé mi luto y ya me levanté otra vez. No importa cuántas veces tengas que caerte, sino que cada vez levántate con más fuerza para seguir, para avanzar, para darte esa fortaleza a tú mismo. Y bueno, y aquí en Empoderar, eso es justamente más o menos lo que te ayudamos a guiarte, a decirte de que, bueno, levántate. Date el permiso hoy de sentirte triste, date el permiso hoy de sentirte alegre, date ese permiso, pero no te quedes en la emoción. Ahí es donde estábamos hablando de los ciclos, ¿no? Vivir cada ciclo, cada momento. Y con este mensaje nosotros nos despedimos. Vamos a brindar aquí en Tendencia, Nocelis, para que lleguemos a otra edición de Noticias 24 Carabobo con este programa, para esos mensajes positivos, bonitos que nos deja acá Tendencia. Así que nos vemos en otra oportunidad. Gracias.